Bueno, creo que siendo las 9:02 de la mañana y teniendo más de 43 personas registradas, creo que es oportuno dar inicio a este webinar. Quiero dar la bienvenida a todos. Soy Gisela Montalvo, dirijo la Escuela de Gobierno IDE de la Universidad de los Hemisferios, que es un espacio de aporte a la formación académica de líderes públicos y políticos. Tenemos más de 13 años trabajando en programas de formación, fortalecimiento de la gestión pública y el desarrollo competitivo de nuestro país. Y desde este año, gracias a una iniciativa, de hecho, de gente que está aquí, que nos motivó, como fue Lenin y Diego, con el apoyo de Vane y finalmente con el valor indiscutible del apoyo que tuvimos de una fundación que es Counterpart Internacional, que está aquí, Alicia, pudimos desarrollar y estamos desarrollando una iniciativa que llama Ideas Urbanas, que lo que buscamos es poder inteligenciar la información que tenemos de las ciudades y generar impacto. Vane Rodríguez lidera este proyecto que está aquí y ella va a ser parte del panel y les va a contar un poco más a detalle del proyecto, porque más allá de este espacio tan valioso que hemos logrado y agradecemos la convocatoria, lo que nosotros buscamos es que justo ustedes interesados en los temas urbanos y de ciudades podamos seguir involucrados generando conocimiento y datos para la toma de decisiones y generar este desarrollo que vamos a las ciudades. Así que como Escuela de Gobierno les damos la bienvenida, nos ponemos a las órdenes para todos los proyectos y temas que ustedes tengan interés. Como academia, nuestra misión es aportar a esta generación de conocimiento tan necesario en nuestro país y sobre todo ahora que nosotros vemos que la pandemia se vuelve una oportunidad. Si bien ha sido un tema de crisis, vemos que tenemos crisis en varias áreas a nivel nacional, pero sobre todo es una oportunidad de repensar, de innovar y de generar una nueva visión de nuestro país y de nuestras ciudades. Así que bienvenidos y aprovechar de los expertos que van a conversar hoy y agradecerles a Gonzalo, a Diego y a Lenny y a Vane por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es muy valioso y aprovechar esta tecnología. Tenemos Argentina, Chile y Ecuador unidos aquí, inscritos también de varios países, así que qué bueno que podamos utilizar de esta manera tan positiva esta situación que vivimos. Así que bienvenidos, Vane, te dejo a ti. Gracias, Gisela, y un saludo a todas las personas que se conectaron y también hay otras personas que seguramente van a estar ingresando. Tuvimos una muy buena convocatoria, así que les agradecemos mucho el interés. Hoy día vamos a hablar sobre descentralización porque queremos reflexionar sobre los programas públicos implementados desde cada nivel de gobierno durante la crisis y también qué se espera de la post-crisis. Esto es un aporte desde la Escuela de Gobierno IDE y desde el proyecto de laboratorio de ideas urbanas para tratar de comprender y mejorar la efectividad de la acción pública. En el modelo ecuatoriano, el gobierno central tiene la competencia sobre la salud, sobre la educación, sobre la producción, tiene otras competencias, pero estas son las principales en el contexto de la pandemia. Y los gobiernos provinciales son responsables del fomento productivo, del riego, de la vialidad, mientras los gobiernos municipales son los responsables de los servicios públicos, del agua, del alcantarillado, los equipamientos, y las juntas parroquiales tienen un espacio fundamental en la organización social y en el fomento de las actividades productivas. Así es como ha venido funcionando desde la nueva Constitución y desde el COTAD, el código que regula la descentralización en el país. Sin embargo, desde que empezó la pandemia hemos visto que las competencias y los roles se están mezclando. Entonces vemos, por ejemplo, que desde el nivel de gobierno parroquial hasta el nivel central de gobierno se están comprando kits alimenticios. Además, los gobiernos provinciales están haciendo pruebas de diagnóstico de COVID, los municipios están comprando respiradores para los hospitales. Es entendible que todos queramos aportar para enfrentar la pandemia, pero esas acciones ayudan o se contraponen. ¿Qué está pasando en temas de descentralización? ¿Cómo deberían coordinarse las acciones para que exista gobernabilidad y para que haya mayor efectividad en las políticas públicas? Esas son como las preguntas que van a guiar la reflexión del día de hoy. La idea es que tengamos tres
panelistas invitados que van a tener 15 minutos cada uno para expresar su punto de vista y que luego abramos una segunda ronda de preguntas y de interacción con los asistentes. Así que les pido que si tienen alguna pregunta, la pueden ir incluyendo en el chat o la anotan y así la podemos nosotros ir clasificando para organizar el diálogo con los asistentes. Vamos a empezar entonces la reflexión con nuestro primer invitado, que es Diego Aulestia. Es economista, máster en estudios urbanos y en historia. Actualmente Diego es jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL en Chile. Además ha sido embajador de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, ministro de Comercio Exterior, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, presidente del directorio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, coordinador de oficinas comerciales de ProEcuador en Europa, embajador de Ecuador en Portugal, ha sido consultor de organismos de cooperación internacional y también fue director de la Escuela de Gobierno del IDE, así que es una persona muy cercana para nosotros. Diego, gracias por estar aquí. Primero quiero que me confirmes si me escuchas y si tu micrófono está activado, está activado. Entonces, Diego, para empezar quisiera hacerte una pregunta. Tú estás en CEPAL, CEPAL ha hecho un análisis muy duro sobre el futuro económico de la región. En ese marco, ¿cuáles son los retos para la descentralización que enfrenta América Latina? Muchas gracias, Vanessa, y por supuesto muy buenos días o tardes a todos quienes se han unido a este diálogo. A la niña Gonzalo, buen día y por supuesto Gisela. Eh, a ver, yo creo que hay varios elementos y tal vez me gustaría apoyarme en una pequeña presentación que yo hice para plantear el contexto general de la región. Por supuesto, para mí es un gusto estar en este espacio como profesor de la Universidad de los Hemisferios, inclusive. Entonces, Vanessa, si es que tal vez puedes poner allí la presentación, pero empezar por indicar que este virus, esta pandemia, se hace presente en una situación en la cual América Latina ya tenía significativos problemas, ¿sí? Ya teníamos limitación de política pública, grandes brechas sociales y ambientales. La siguiente, por favor. Perfecto. Y efectivamente algo que ya hemos visto es esta inequidad. Inequidad es un tema presente en los mensajes y los análisis de CEPAL. Y por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud ya lo hemos visto. Y la necesidad también de que los estados, sea al nivel de los gobiernos centrales o sea al nivel de los gobiernos locales, actúen decididamente para evitar es que los impactos sean diferenciados, los impactos de largo plazo sean diferenciados, por supuesto, de manera adversa contra los sectores de menores recursos. Una característica importante de esta pandemia es una crisis primordialmente urbana. En la región que tiene el segundo, o incluso el primero, dependiendo de cómo lo midamos, nivel de urbanización en el mundo. El 81% de la población de América Latina y del Caribe vive en ciudades. Ciudades que, por otro lado, se han visto desbordadas, si es que cabe el término, y ello ha implicado o involucrado que sean los estados los que tienen que asumir un papel central. Los estados son los que están asumiendo un papel central para suprimir el virus. Insisto, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, porque el municipio es simplemente un nivel del estado, pero evidentemente lo hace de acuerdo a ciertos arreglos sociales y de acuerdo a un modelo político que ha existido en la región, por supuesto, desde la misma independencia. Y la necesidad también que tenemos de pensar no solamente en esta emergencia, sino en el día después de. Si es que tengo tiempo, tal vez en las preguntas me podría enfocar en aquello. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, la pandemia genera la mayor contracción económica de la región en un siglo. Solamente comparable a 1914, a 1930, con la Gran Depresión, con los impactos de la Primera Guerra Mundial, pero básicamente estamos a las puertas, y de hecho CEPAL lo ha comentado, de lo que muy posiblemente constituirá una nueva década. Es decir, acá tendremos varios años de impacto negativo. Existen varios canales de transmisión de lo que es la pandemia, pero el efecto, al fin y al cabo, es que tendremos notables incrementos en el desempleo, tendremos grandes afectaciones, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas,
Y tendremos una caída en los ingresos de los hogares que afectará el consumo, el bienestar y por lo tanto se incrementarán los niveles de pobreza. Estamos hablando de 30 millones más de pobres en la región. Estamos hablando de impactos negativos en cuanto a distribución del ingreso. Y es por ello que como respuesta a aquello, inclusive, CEPAL ha planteado la necesidad de realizar transferencias monetarias temporales en función de las líneas de pobreza de cada país, que representan aproximadamente el 2% del PIB de la región. Es decir, es algo que sí lo pueden hacer los países en función, evidentemente, de sus prioridades nacionales. Algo significativo, ya ustedes creo que todos lo habrán escuchado, lo que significa esta nueva normalidad. Pero dentro de nueva normalidad yo quiero distinguir dos elementos. Primero, decíamos, esta es una crisis primordialmente urbana, ¿sí? La región es principalmente urbana. Los gobiernos locales, los municipios, las comunas, los departamentos, dependiendo de cuál sea el nombre o en definitiva los arreglos internos de cada estado nacional en América Latina y el Caribe, van a tener una responsabilidad mayúscula, ya no solamente en términos de gestión pública, sino en términos de planificación del desarrollo. ¿Y a qué me refiero? Estamos viendo que los sectores más afectados, insisto, son sectores que desarrollan sus actividades sobre todo en las urbes, en las ciudades, comercio, hoteles, turismo. Pensemos en la afectación en el turismo, perdón, es significativa. Servicios en general los más afectados. Relativamente menos afectados las actividades agrícolas, las actividades agropecuarias. Y en definitiva lo que vamos a tener también es una nueva geografía económica en la medida en que se reconfiguran las cadenas globales de producción. Y si por favor podemos pasar a la siguiente, porque allí hay unos elementos que quisiera. Simplemente comentar lo que ha sido la tendencia en la región. Ustedes pueden ver la barra azul claro más bajo, es la proporción de la población en la región, en América Latina y el Caribe, que corresponde a las megalópolis, a las ciudades más grandes de la región, aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. Y por supuesto es algo que se mantiene relativamente estable a lo largo del último par de décadas. Incluso acá se habla, está contemplada una proyección hasta el 2030. Pero miren estas ciudades de 1 a 5 millones, cómo incrementan su importancia relativa en cuanto a albergar la población de la región. Ello no quiere decir otra cosa que este crecimiento de estas ciudades secundarias, llamémoslo, porque generalmente la primacía urbana está en las capitales, excepto 2 o 3 casos de la región. Pero estas ciudades de 1 a 5 millones de habitantes son las que cada vez van a tener que enfrentar la responsabilidad de la recuperación post pandemia como resultado también de la presión de sus mismos individuos. No olvidemos, al fin y al cabo, que la maravilla o la complicación de los gobiernos locales, de los alcaldes, regidores, etcétera, como se los llame, presidentes de consejo, etcétera, es que tienen directamente a sus ciudadanos de una manera más directa demandando acciones. Entonces, por eso es lo que hemos visto estos conflictos también entre gobiernos locales y gobiernos nacionales. Entonces, los ciudadanos, el nivel de gobierno más cercano es el municipio. Por lo tanto, demandan otro tipo de actividades y ya aquello va a implicar ciertos arreglos institucionales que sin duda alguna van a cambiar en la región. El siguiente, por favor. Perdón. ¿Y a qué me refiero? Ya existía una discusión sobre el rol de las ciudades, ¿sí? Básicamente existían posiciones inclusive en que decían que ante el debilitamiento de los estados nacionales, consecuencia de la globalización o precedente de la globalización, es difícil decir la causalidad, pero en todo caso, consecuencia de aquello, o resultado de aquello, teníamos una posición cada vez creciente que argumentaba que los arreglos políticos en los cuales los estados nacionales eran los responsables de desarrollar cierto tipo de acciones eran hasta cierto punto caducos, ¿sí? A la vez, sin embargo, la misma globalización nos ha traído problemas que solamente pueden ser
resueltos a través de una coordinación de los estados nacionales. Si es difícil ponerse de acuerdo entre 200, 220 estados, imagínense lo que sería ponerse de acuerdo entre 3.000 ciudades, ¿sí? Entonces, las ciudades están al frente de la lucha contra el cambio climático. En las ciudades es donde mayor energía se consume, donde se emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, donde se producen los grandes hacinamientos humanos en condiciones precarias, etc. Entonces, en ese contexto y ante la necesidad de actuar en una emergencia, por supuesto que se han dado conflictos. Y ojo, los conflictos entre autoridades locales y autoridades nacionales no son patrimonio de ninguno de los países de la región. Aquello ha sucedido desde el Estado federal por antonomasia, los Estados Unidos de Norteamérica, hasta Chile, en los cuales existen problemas entre las comunas o controversias, si es que cabe el término, entre las comunas, entre las autoridades locales y el gobierno central, disputas de cuarentena, más larga, menos larga, acciones sanitarias, reactivación, etc. Entonces, aquello ha sucedido en toda la región, por supuesto, y ello nos obliga a repensar. Y yo creo que en América Latina ciertamente vamos a entrar en una fase de repensar el rol de los gobiernos locales, ¿sí? No solamente en un tema de combate a la emergencia, sino también en un tema de reactivación. Por supuesto, no pretendo decir que los gobiernos nacionales o los estados nacionales no van a tener una participación en aquello. Veamos los esfuerzos de recuperación en muchos de los países, y Europa es el ejemplo paradigmático. Por ejemplo, pasan a través de acciones del Banco Central. Y por supuesto, la política monetaria, la política cambiaria es una responsabilidad del Estado nacional. Eso no lo pueden hacer los gobiernos locales, pero sí pueden trabajar de una manera más directa, si es que se quiere, sobre todo pensando en el tema de la reactivación. Por otro lado, ¿sí? Hemos visto que ya existían fuertes tensiones, tampoco de los últimos 5 años o 6 años o 8 años, sino la verdad desde hace décadas, existían fuertes tensiones a niveles de la gobernanza global. El multilateralismo estaba en cuestionamiento. Las entidades multilaterales, Naciones Unidas, de hecho, ha estado claramente en cuestionamiento y hemos visto, y es público, por ejemplo, la controversia que ha surgido en torno a las acciones de la Organización Mundial de Salud, los cuestionamientos que han existido por parte de ciertas potencias, grandes potencias, con relación a la OMS, etcétera. Entonces, aquello está en cuestionamiento. El multilateralismo está en cuestionamiento y hemos visto también que en muchos países existe la reacción hacia activar políticas que impliquen autonomía, por ejemplo, en el orden industrial. Entonces, esa política industrial que la ha aplicado, esa política industrial que implica una muy fuerte intervención del gobierno central, virtualmente todos los países que han llegado a esos niveles de desarrollo, ¿sí? Estamos viendo que esa política industrial basado en medidas defensivas, llamémosle, a nivel de comercio internacional, se está volviendo a implementar. Ya existía una tendencia claramente creciente en aquello, ya existía, por supuesto, mayores tendencias hacia un proteccionismo, hacia una política industrial autónoma, etcétera, pero vamos a ver que aquello simplemente se va a confirmar, se va a seguir incrementando. Entonces, concluiría diciendo que en el futuro de América Latina y el Caribe, por supuesto, creo que siempre tenemos que mirar atrás para entender el futuro o para pretender construir escenarios a futuro. Y no olvidemos que al fin y al cabo el tan llamado centralismo en América Latina, en el Caribe, no es otra cosa que una herencia de un sistema de administración, de una relación entre colonias y metrópoli, ¿sí? En la cual, una vez que se dan esa guerra civil, que fueron las guerras de independencia, por supuesto, existió la necesidad de consolidar, de centralizar el poder para construir una nación. Recordemos siempre que en América Latina tuvimos primero, o en muchos de los países de América Latina tuvimos primero el Estado Nacional, que fue el encargado de construir nación. Entonces, la historia no está allí de una manera inocua. Existen evidentemente elementos que condicionan, que influyen, no son evidentemente determinantes, pero que están allí presentes. Entonces, esa reflexión de pasado es algo que siempre tenemos que hacer para proyectarnos.
Lo dejo allí, muchas gracias y por supuesto, nuevamente contento de participar en este panel y por supuesto abierto a cualquier inquietud. Gracias, Vanessa. Muy bien, gracias Diego por tu presentación. Por favor a los participantes que puedan ir escribiendo en el chat las preguntas que tienen y luego vamos a dar una nueva ronda para responder esas preguntas. Vamos a seguir con nuestro segundo invitado, que es Gonzalo La Rosa. Él nos acompaña desde Argentina. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí presente el día de hoy. Gonzalo es contador público, es especialista en Smart Cities y experto en transformación digital y nuevas tecnologías. Y Gonzalo ha trabajado mucho en temas de sostenibilidad, innovación y modernización de gobiernos locales en América Latina. Actualmente es director ejecutivo del Instituto Ciudades del Futuro de Argentina y es secretario técnico de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. Hemos invitado a Gonzalo para que nos comente cómo está funcionando el modelo argentino, tomando en cuenta que Argentina es un país federal. Así que, Gonzalo, coméntanos cómo están llevando esta relación entre gobiernos frente al COVID. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Bueno, quería agradecer también a la Escuela de Gobierno IDE, o a Gisela. También, bueno, saludar a Diego, a Lenin, mucho gusto. Y muchísimas gracias por la posibilidad y por el aporte. Quería contar un poquito cómo está pensado o cómo fue diseñado nuestro país. Nosotros desde 1860 que Argentina es un país federal, en donde hay autonomías provinciales, y desde aproximadamente mediados del siglo pasado, varias provincias iniciaron también el reconocimiento de las autonomías municipales a través de sus cartas orgánicas o de sus constituciones, lo que quedó ratificado en la Constitución Argentina, en la reforma de la Constitución Argentina en 1994. Es decir, que nosotros desde 1994 tenemos total autonomía de los gobiernos locales, que serían en este caso, en el caso de nuestro país, los municipios, y las provincias tienen descentralizados servicios públicos básicos, como por ejemplo la salud y la educación. Y en algunos casos de algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires, también hay descentralización de la salud en los gobiernos locales, en los municipios. Hay algunos municipios que tienen incluso hospitales municipales en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias. Con lo cual, digamos que en un territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, la descentralización operativa es algo importante. Sin embargo, y no obstante ello, cuando surgió la crisis del coronavirus y ante la inminente llegada de la pandemia a América Latina y a Argentina en lo particular, el Estado Nacional se vio en la obligación de tomar medidas urgentes y críticas. De hecho, la definición o el dictado de la cuarentena o del confinamiento obligatorio fue a través de un decreto nacional, si bien fue desarrollado con un acuerdo de todas las provincias, incluso hasta el anuncio fue oficializado con los gobernadores de las provincias también siendo parte del mismo. Nosotros en Argentina tenemos 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se tomó la decisión de hacerlo a través de un decreto nacional. Es decir, en casos de urgencia y de criticidad, hay medidas que la forma más rápida de tomarlas es de una manera centralizada, más allá de tener un federalismo. Y en ese sentido, el confinamiento y la gestión de la atención tuvo que coordinarse de manera central para que todas las provincias puedan tener la posibilidad de contar, por ejemplo, con los test de medición de coronavirus, o con los respiradores, o fortalecer la gestión sanitaria en las provincias y en los municipios,
teniendo en cuenta que no en todos los casos había la cantidad de camas de urgencia o la cantidad de camas de terapia intensiva para poder cubrir los posibles picos de contagio, así como lo veíamos viendo en el viejo mundo, digamos, ¿no? En Europa o en China, que por suerte nosotros tuvimos la posibilidad de ver lo que pasaba en otros países. De todas maneras, y si bien se actuó, digamos, en términos incluso hasta de resultados, en nuestro país se actuó de manera rápida y hemos logrado aplanar la curva de contagios, estando en este momento quizás transitando los momentos más críticos de contagios y de fallecimientos, lamentablemente. Así todo, digamos, se empieza a notar la necesidad, como seguramente pasa en todos los países, de que las provincias, incluso los gobiernos locales, empiezan a demandar la posibilidad de flexibilizar el confinamiento por cuestiones básicas que tienen que ver también con la salud, y acá con la salud hablamos de salud psicológica, salud mental. Han aumentado los casos de violencia doméstica, violencia de género, digamos. Hay aspectos que también tienen que ver con la salud y que son provocados incluso por este confinamiento, que los propios gobiernos locales y los propios gobiernos provinciales empiezan a demandar la flexibilización. En ese sentido, justamente lo que se empezó a hacer es entrar en distintas fases en algunos territorios, y acá es donde quizás empieza a tocarse con la posibilidad de tener la información centralizada, pero actuar localmente. Y acá es donde quizás algunas de las cuestiones que hablábamos con Gisela o con Vanessa, que están promoviendo desde el IDE, tienen más relevancia, ¿no? Que es contar con esa información que es generada, obviamente, desde el núcleo más atomizado, que puede llegar a ser un centro de salud o un hospital, pero de manera centralizada para coordinar las actividades. Entonces uno puede empezar a definir que hay acciones o hay lugares o territorios que empiezan a entrar en distintas fases, porque no ha habido casos de coronavirus. Acá tenemos 2 provincias que no han tenido casos de coronavirus, o mismo en los municipios. Hay casos de coronavirus en aproximadamente 280 municipios, siendo más de 2.200 los municipios de Argentina, con lo cual tampoco es que los casos de coronavirus se replicaron en todo el territorio nacional. Lo podemos ver y notar en casos de las grandes ciudades o las capitales de las provincias, y aproximadamente el 80% de los casos y de los fallecimientos se da en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que serían los municipios que están en los alrededores. Con lo cual, acá es donde empiezan la información y la gestión de la información empieza a tomar relevancia para poder tomar decisiones de manera descentralizada. Y en este caso también, bueno, veíamos con Diego algunos de los aspectos que digamos que históricamente se han venido sucediendo en los últimos 30, 40, 50 años, que es de este agrupamiento y de este crecimiento poblacional en las grandes ciudades, y que eso obviamente muchos expertos internacionales coinciden en que este hacinamiento o esta urbanización provoca justamente esta pandemia mismo, o los grandes problemas urbanos como la contaminación ambiental o las emisiones de efecto invernadero. Si vemos todas las curvas de evolución de los últimos años, van en sintonía con la evolución del crecimiento de las grandes urbes, con lo cual consideramos también que es el momento de volver a pensar en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Me parece que si hay algo que nos deja esta crisis y esta pandemia de enseñanza, es que el agrupamiento o el crecimiento urbano no es justamente algo que puede llegar a mejorar el desarrollo económico local, no es algo que puede ser gestionado de una manera eficiente, y justamente también el desarrollo local es lo que promueve la necesidad de que el funcionario público o el gestor público esté más en sintonía con las necesidades de los ciudadanos, porque es el que, si vamos a analizar en cualquier parte del mundo, el funcionario público del gobierno local sale del palacio municipal y se encuentra con los vecinos, y es un vecino más, y tiene que incluso hasta, tiene la percepción de lo que pasa, y tiene también la posibilidad de resolver los problemas de manera más concreta.
Ahora, nosotros creemos fervientemente en el fortalecimiento de los gobiernos locales, y una descentralización operativa tiene que venir de la mano de una descentralización también no solamente de los recursos, sino también de las capacidades y las competencias. Y acá es donde nosotros, desde el Instituto Ciudades del Futuro, que hemos acompañado a muchos gobiernos municipales, es que pensamos que la gestión basada en la ciencia, digamos que la gestión basada en la evidencia científica apuntada o acompañada por los datos, por la información, es lo que puede llegar a, digamos, mejorar la gestión pública basada en resultados, que también tanto, bueno, la CEPAL, el BID y organismos también de relevancia y de trascendencia de la región lo vienen fomentando hace muchos años, en donde nosotros tenemos que orientar a resultados para poder lograr los objetivos que nos planteamos, y orientar a resultados implica también basar esos resultados en objetivos cuantificables y medibles, y toda política pública tiene que estar basada en resultados cuantificables y medibles. No por nada los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen dentro de uno de los ODS, que es el ODS 17, la posibilidad de fortalecer las instituciones relacionadas con la obtención de la información y con la gestión de la información y de los datos, porque justamente es en función de ello que nosotros podemos ir mejorando y optimizando la gestión local. Dicho esto, es el momento también de tomar cartas en el asunto y lograr que ese fortalecimiento venga acompañado del desarrollo, como decíamos recién, de competencias y de capacidades en los funcionarios locales, pero no solamente en los funcionarios públicos, también en la sociedad, en la ciudadanía, en las empresas, en los prestadores de servicios, tanto públicos como privados. Digamos que es el momento en que la gestión de la información tiene que ser colaborativa, es el momento en que la gestión de la información tiene que ser acompañada de una formación para poder gestionarla, y en ese sentido los gobiernos nacionales y los provinciales son los que tienen que acompañar este desarrollo, porque no podemos desconocer que generalmente la mayor cantidad de los recursos financieros o monetarios para llevar adelante proyectos de formación o proyectos innovadores están centralizados en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y justamente es lo que promovemos. Si pensemos nada más que cuando se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y que firmaron 190 y pico de países, siendo hoy 2020 y habiendo pasado un tercio de ese plazo que teníamos hasta 2030 de la agenda, en la mayoría de los municipios de Argentina, por lo menos en nuestro país, y supongo que debe pasar lo mismo en los países de Latinoamérica, no se ha avanzado en una localización de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque justamente la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica que los municipios definan sus metas concretas a 2030, que tengan una planificación a largo plazo basada en datos, y que esos datos tengan la posibilidad de ser de alguna manera automatizados o monitoreados con cierta periodicidad. Me parece que ese es lo que nos puede llegar a dejar esta pandemia. Obligatoriamente nos está poniendo en foco la gestión de la gobernanza local, y esa gestión de la gobernanza local, porque justamente ahora las ciudadanías tienen que estar moviéndose en lo local. En Argentina no hay posibilidad hoy más allá de las excepciones obviamente que dicta la normativa nacional, no hay posibilidad de moverse activamente entre ciudades, no hay posibilidad de moverse en ómnibus o posibilidad de moverse en aviones, con lo cual tendemos a pensar que tiene que necesariamente crearse un desarrollo local, y que tiene que estar acompañado de política pública orientada, con una gestión orientada a resultados y basada en evidencia científica, como pueden ser los datos. En función de esto, nosotros en el instituto fue que creamos o lanzamos hace menos de un mes la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, teniendo en cuenta que, como también lo decía muy bien Diego, el turismo, la recreación, los grandes movimientos de personas para poder desarrollar actividades turísticas o de esparcimiento, no va a ser tal, ha cambiado el paradigma, va a cambiar,
probablemente por un plazo importante, pues nadie sabe bien si es por 1 o 2 años o a partir de ahora va a ser de esas características. Así que fomentamos en ese sentido la generación de un turismo local, la generación de ciudadanos que puedan, digamos, moverse articuladamente y que se genere también este espacio de colaboración en donde un ciudadano puede estar haciendo turismo local y a través de las nuevas tecnologías generando recomendaciones para fortalecer y mejorar esos servicios turísticos para que también cuando se libere, se habilite el momento de esparcimiento de ciudadanos de otras partes del mundo a esos destinos turísticos, también los servicios turísticos se han prestado de manera de calidad y con el aporte de turistas locales. Así que, en definitiva, consideramos que es el momento de pensar globalmente, pero de accionar y de diseñar estrategias a nivel local, y que el desarrollo económico y político de los gobiernos locales es lo que tiene que estar fortalecido a partir de esta crisis, porque justamente las nuevas tecnologías pueden llegar a acompañar la posibilidad de contar con información para poder desarrollar esos objetivos cuantificables y medibles. Así que en Argentina hay muchas redes de colaboración creadas en este sentido, y bueno, consideramos que es el momento para poder iniciar este camino. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu intervención y por ser tan estricto con el tiempo, además. Bueno, Gonzalo ha hablado de algunos temas súper importantes, entre ellos de la descentralización de recursos también, y eso nos introduce para presentar a nuestro tercer invitado, que es Lenin Parreño, economista, máster en macroeconomía, doctor en economía. Actualmente Lenin es ejecutivo senior de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad en la que se desenvolvió previamente y por más de una década como economista principal para Ecuador, México, Centroamérica y el Caribe. Lenin también es profesor de la Escuela de Gobierno del IDE, y generalmente en sus clases nos habla sobre descentralización fiscal, sobre cómo se distribuyen los recursos. Así que, Lenin, cuéntanos tu perspectiva de lo que es y de lo que se viene para los gobiernos locales. Gracias, Vane, gracias, Gise. Un saludo cordial a mis compañeros de panel, a Gonzalo, un gusto, a Diego, un abrazo fraterno. Nos conocemos de toda la vida, no voy a decir los años porque si no nos delata, ¿no? Y bueno, sabía que el auditorio va a ser heterogéneo y le pensé mucho a la presentación porque en realidad a veces los economistas hablamos tan complicado que para nosotros es un reto tratar de explicar lo que está sucediendo. Entonces, les voy a proponer hablar de 4 cosas. La primera cosa, lo habló muy bien Diego, es decir, no podemos abstraernos de lo que está pasando sin entender la historia. Luego, un breve análisis del contexto de algo que he podido recopilar en todos estos días en que hemos vivido aislamiento y desde finales del año anterior cuando se genera el COVID. Y aquí viene el tercer punto, que es donde yo le llamo las piscinas, la felicidad y las bases de la economía, economía 001. Para finalmente terminar con algunos temas de reflexión y conectar con lo que nos invita Gonzalo al final de su exposición. El primer punto es el ser humano en su historia, desde que tenemos registros de cómo ha ido evolucionando, siempre ha tenido miedo. Ayer, antes de ayer, millones de años, hoy, y lo va a seguir teniendo. Y esa es parte de la condición de la vida. Es decir, es natural que tengamos ese miedo. Pero con ese miedo vienen los temas para creer e innovar, porque así como tenemos miedo, hay alguien que está pensando en cómo vencerle al miedo y cómo salir de ese nivel y darle confort a las personas que no pueden enfrentar ese tipo de cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos personas eminentemente sociales. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, cuando se dio la gripe española, después fue muy famoso los famosos años locos de la década de los 20. Es decir, la gente estaba desaforada por salir, abrazar, bailar, etcétera, etcétera. Y los latinos vamos a tener eso
mucho más fuerte después de que salgamos o que ya estamos saliendo de este tipo de cosas. Y vamos a tener que vencer ese miedo, ¿no? Gonzalo hace una explicación bastante llamativa y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el turismo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y eso no puede parar, porque también con este tema de ser sociales y demás, la gente necesita distracción y necesita salir. Entonces, el COVID llega en un momento que yo digo afortunado, porque el mundo entero vive un avance de tecnología, ciencia, conectividad brutal. Es decir, si uno ve el número de inventos, de desarrollos tecnológicos de probablemente las 2 últimas décadas, no se comparan a todo lo que el mundo entero pudo desarrollar en más de 2 siglos, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema positivo y esto es algo genial porque en realidad si alguien tiene miedo de que esto no se va a poder curar, probablemente creo que esta línea dice bastante y probablemente la cura va a tardar meses, pero porque estamos acostumbrados a que las cosas lleguen rápido. En meses nos va a parecer el largo plazo, pero esto va a llegar. Y si no lo vamos a tener como una vacuna, es la adecuación y la forma en cómo nos vamos a mover en esta nueva normalidad. Diego también decía algo que los economistas decíamos, la globalización no tiene marcha atrás. Y ahora resulta que un virus pone en cuestión la globalización. Y mucha gente habla de la inglobalización, de la desglobalización. Los países se cierran, el comercio internacional se tambalea. Los países, no solamente que se cierran, sino que las regiones se cierran, las ciudades se cierran, las personas nos encerramos. Y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces el mundo cambió. Es decir, ahora todo el mundo desconfía de todo el mundo. Diego también lo mencionó cuando hablaba del multilateralismo. Hay una cosa que aquí evidentemente faltó y es un tema de liderazgo a nivel mundial. Las Naciones Unidas recién hay un año declaró al COVID como un tema de pandemia, cuando ya se sabía que esto iba a tener dimensiones a nivel de todo el planeta. Y con el liderazgo, el tema de la gobernanza también queda claro de que no existió todos los gobernantes, primer ministros, presidentes, etcétera, etcétera, se toparon con algo que no estaba en su radar y que esperaban que alguien en el mundo nos organice y ese alguien en el mundo no sucedió. Entonces, llegamos a la virtualidad. Yo soy fanático de las películas, me encanta ver películas, sobre todo con mis hijos. Y esta es una película que salió en el 2018, es creada por Steven Spielberg, se llama Ready Player One, o sea, listo el jugador 1. Y es una historia de las cosas fantásticas que hace Steven Spielberg. Recuerden, Steven Spielberg hace ya casi, los que somos setenteros, crea para mí es el Julio Verne del siglo XX y del siglo XXI, porque crea una ficción que no está muy lejos de lo que estamos viviendo. Cuando creó la Guerra de las Galaxias, él ya pensó un mundo de seres humanos y de extraterrestres sin dinero, sin cables, con pantallas táctiles, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa capacidad para generar? Alguien que innova y alguien que cree que eso va a ser factible. Y esta película es fantástica porque muestra que la gente puede vivir en un encierro y es capaz de generar adrenalina, éxtasis, felicidad, etcétera, etcétera, en una pantalla. Pero el final de la película no les voy a contar, pero es muy bonito porque cuenta lo que voy a relatar en el siguiente. Entonces, el COVID trae muchos beneficios. Es decir, por ejemplo, si las mamás antes batallaban con los niños para que se laven las manos, hoy creo que vamos a tener una batalla vencida porque va a haber mucha conciencia sobre eso. El medio ambiente, Diego lo comentó, es decir, las urbes empiezan a tener nuevas formas de convivir con el medio ambiente. Se ha demostrado de que la gente no tiene que ir necesariamente, no hablo de todos, no tiene que ir presencialmente a sus jornadas de trabajo y lo puede hacer bastante bien en esta virtualidad. Pero creo que hay dos cosas muy importantes, que es el valor de los recursos. Es decir, cuando uno está encerrado ya no valora el comprarse algo material, sino más bien salir, ¿no es cierto? Abrazarse, respirar aire puro, que llegue el sol, poder bañarse en un río, en una playa. Y ese es un aprendizaje importante, ¿no? Pero en esto es claro que en la supervivencia, es decir, si uno se remonta a la prehistoria, cuando no había Estado, cuando no había alcaldes, cuando no había nadie quien resuelva esto, los problemas en sus inicios, y por eso me parece fantástico también el llamado de atención a Diego,
de Diego es que no podemos entender estas cosas si no lo vemos de una manera mucho más amplia, ¿no es cierto? Y entendiendo la historia. ¿Y cómo lo resolvió el ser humano en sus inicios? Es básicamente con solidaridad. Pero esa solidaridad significa que alguien ayuda a alguien y alguien organiza las cosas para vencer los miedos que mencionaba hacia el inicio. Entonces, cuando hay estos miedos, cuando hay necesidad de supervivir, las reservas de todo tipo, físicas, químicas, monetarias, de agua, de recursos naturales, juegan un rol fundamental para poder salir. Entonces, el mundo entero ahora tiene que capturar una oportunidad. Hace 2 semanas o 3 semanas, Yolanda Cacabatze es probablemente la ecuatoriana que más rango alto ha ocupado en los temas de medio ambiente y cambio climático. Ella decía, es importante que pensemos la biodiversidad y el reequilibrio. Todos estos virus salen porque el ser humano atentó y puso al límite ese equilibrio natural. Comer animales que no tenían que haber comido, tener una sanidad sobre si vamos a hacer eso y cuáles son las implicaciones. Entonces, creo que hay una oportunidad bastante importante. Entonces, el mundo entero vive ahora una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad implica que estamos encerrados como personas, como ciudades, como país. El mundo entero está bloqueado y tenemos que pensar qué significa esa nueva normalidad. Entonces, van a ver, los economistas siempre diferenciamos entre efectos permanentes y efectos transitorios. ¿Por qué esto? Porque cuando es transitorio, lo que nos dice la técnica es que podemos pasar un choque transitorio si es que tenemos esas reservas de las que les hablé. En economía es fundamentalmente el financiamiento, ¿no? Es decir, si tenemos capacidad de deuda, entonces el choque se lo puede pasar mejor que otros porque tenemos esas reservas. Pero si es que no tengo ese financiamiento, entonces las cosas se me vuelven un poco más permanentes y ahí sí tengo que cambiar los hábitos. Y esto es parte de lo que nos toca el día de hoy. Uno de esos hábitos va a tener que ver con el comercio y con nuestras conductas de consumo. Es decir, qué vamos a consumir y qué podemos acceder al consumo internacional y qué cosas vamos a tener que consumir a nivel local. Entonces, el uso y valor de los recursos naturales en este reequilibrio que les mencionaba también juega un tema importante. Hace como 8 años escribí un pequeño libro en donde hacía una pregunta de si esta generación, nuestra generación, va a ser capaz de ver un mundo donde el petróleo valga cero sin que se haya terminado, es decir, sin que las reservas se hayan terminado de explotar. Y lo vivimos, días, horas, pero lo vivimos. El petróleo llegó a valer cero, ¿no? ¿Y por qué valió cero? Porque ya nadie lo demandaba. Es decir, los barcos estaban estacionados, los aviones no se movían, ¿no es cierto? La gente utilizaba formas ancestrales de calentarse. Es decir, estábamos volviendo hacia abajo. Y este es un tema no menor para el caso del Ecuador. La mitad de las exportaciones del Ecuador dependen de la extracción y de la venta del petróleo. Y estamos a puertas de estar en un boom como el tema de la minería. Pero si esto no se mueve a nivel internacional, entonces vamos a tener que pensar nuevamente en la economía. Entonces, las personas, las empresas, las familias, los países, los municipios tienen que mover estas 4 variables básicas, ¿no es cierto? El consumo, el ahorro, la inversión, la producción, me faltó la producción, y todo esto con financiamiento. Es decir, un país, una familia que tenga brechas de desarrollo y que no esté pensando en acceder a financiamiento, entonces la transitoriedad de alcanzar ese desarrollo es todavía más importante. Entonces, quiero utilizar esta metáfora que creo que es la que mejor explica. Y es que la economía es como una piscina, ¿no? Todo el mundo quiere estar en la piscina, ¿no es cierto? Saber que puede estar en un ambiente agradable, el agua caliente, etcétera, etcétera, que todo el mundo puede alcanzar. Pero el punto es que hay diferentes piscinas, hay diferentes muy exclusivas, con gustos muy refinados y que muy poca gente puede llegar a tenerlos. Pero de que todos queremos estar en la piscina, sea como sea, lo necesitamos. ¿Cuál es la nueva normalidad? La nueva normalidad es que la gente va a tener que entender cuál es el tamaño de la piscina, cuántos podemos entrar en la piscina, la calidad del agua, y ahí es cuando este ejemplo de la piscina, cómo funciona una piscina, es clave para entender la economía. La piscina depende de la cantidad de agua, el nivel, pero también depende del estanque, es decir, cuán grande o
o cuán pequeño es este estanque. Esto es la capacidad que tiene el país para producir, y el nivel del agua depende de las entradas de agua y de las salidas del agua. Entonces, las entradas del agua, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que no tenemos un banco central, depende fundamentalmente de nuestras exportaciones, que están cerradas, de las remesas, que obviamente se ven afectadas porque la economía mundial cae, ¿ok? De la inversión extranjera directa, es decir, ¿quién confía en el Ecuador para poder invertir? Y finalmente del financiamiento. Entonces, estas cuatro cosas, ¿no es cierto? Uno decir, se cerraron las llaves y no va a entrar el agua. Ahora, ¿qué sale? Sale porque tenemos que pagar deuda, sale porque tenemos que importar, sale porque tenemos migrantes que están enviando plata a sus familias en sus países de origen, y ahora nos empezamos a preguntar sobre el nivel del agua, ¿no? Entonces, este nivel del agua claramente cae, es decir, ya no me puedo bañar con agua calientita y que me llegue hasta, como decía mi abuelita, hasta el pescuezo, pero necesitamos que la gente se bañe y que esté agradable. Entonces, esto me lleva a las primeras clases que uno recibe de economía. Y la primera cosa que nos enseñan es decir, los hogares en la historia, las familias en la historia, generaron su primer círculo de economía. Es decir, nosotros intercambiábamos entre personas lo que buenamente podíamos producir. Y curiosamente, si ustedes miran las urbanizaciones, los edificios, los barrios, empiezan a generar su propia economía local, que es lo que nos dice Gonzalo. Es decir, la gente no puede quedarse sola y tiene que intercambiar para satisfacer sus necesidades. Pero cuando la economía se va complicando, entonces los hogares pasan a ser pequeñas empresas, o si innovan mucho y son muy importantes, llevan a ser empresas grandes. Luego viene el gobierno, porque el gobierno tiene que regular esta interacción y que no haya abusos por los fallos de mercado, ¿no es cierto? Aparecen los municipios, porque los municipios tienen que hacer que el hábitat sea lo mejor, pero todos estos, ¿no es cierto?, necesitan de financiamiento, un financiamiento local, un financiamiento a través de bancos, de cooperativas, que es para fundamentalmente los hogares más chiquitos o las empresas más chiquitas, ¿no es cierto? Y otra caja. Esta es la bomba de la piscina. Esta bomba de la piscina, que era la que hacía que entre más agua o que salga más agua, estaba dada básicamente por las empresas y los bancos, y esto por mucho tiempo los economistas hemos tratado de comprender esos flujos, esa complejidad de cómo se están dando cada una de estas relaciones. Entonces, ¿cómo es la piscina de los grandes, de los que realmente todavía se pueden bañar? Y estos de acá es básicamente porque las empresas grandes, ¿cierto?, los que tienen piscinas que pueden atender a las familias, tienen todavía las bombas de agua. Es decir, muchas empresas grandes pueden acceder a sus proveedores de materias primas, incluso gente que coexiste con mismos productos en el exterior, a financiamiento internacional, a financiamiento local, ¿no es cierto? Las empresas grandes no reciben mucho del gobierno, pero son importantes porque estas pagan impuestos, ¿ok? Y estas atienden fundamentalmente a los hogares. ¿Qué pasa con las piscinas pequeñas, con las piscinas de los pequeños, es decir, las familias? Que esto es lo que tenemos que pensar ahora. La piscina es más... y esto es, aquí quiero conectar con lo que dice Gonzalo, esto es lo que nos está pasando a las ciudades. Es decir, hay bancos locales, cooperativas locales, ¿no es cierto? El Estado que llega con muy pocas cosas a los hogares, especialmente a los más pobres. Las empresas perdieron sus bombas, ¿no es cierto?, del exterior, el flujo de agua que les llegaba del exterior, pero está haciendo cosas para atender a los hogares. Y las pequeñas empresas, esto es del 95% del número de empresas que existe en el Ecuador. Es decir, probablemente la producción se concentra más en estas de acá, pero la mayor parte de la gente, o el mayor número de empresas que atienden estas de acá, es el 95% de unidades productivas. Y estas unidades productivas dependen de estas dos bombas, los bancos y las cooperativas. Ahora, si uno ve más microscópicamente este tema de las piscinas, si vamos a las familias más pequeñas, a los más pobres, estos son los hogares que dependen de las pequeñas empresas. Me refiero a microemprendimientos, a las personas que están haciendo pastelitos en urbanización para venderlas a sus vecinos, o haciendo almuerzos ejecutivos para la gente del propio edificio. No tienen muchas bombas, y probablemente esas bombas se circunscriben a las cooperativas. Esas cooperativas tienen tasas altas porque obviamente no tienen la eficiencia, la tecnología que tienen los bancos. El gobierno
gobierno, como les decía, llega con cosas muy limitadas a estos de acá, y a este gobierno se le cayeron también las bombas, es decir, a duras penas puede llegar a financiamiento, pero no es que le estén llegando. Y esta es la economía local de la que nos está hablando Gonzalo. Y esto es factible, probablemente no en las dimensiones a las que estábamos acostumbradas y al nivel de consumo, pero esta piscina es la que tenemos que hacer que funcione. ¿Qué pasa ahora con la economía del país? Es decir, hay empresas que se entienden con las empresas, los municipios dependen del gobierno, ¿okay? Hay bancos y cooperativas, y aquí nuevamente quiero llamar la atención. Quien tiene agua son estos de acá, pero recuerden, nosotros tenemos que precautelar nuestras instituciones financieras. ¿Por qué? Porque no tenemos bancos centrales, es decir, no tenemos una bomba de agua adicional, y tenemos que pensar también en este financiamiento que es muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los municipios? Los municipios dependen de este señor de acá, del gobierno central, y le transfiere recursos básicamente por dos cosas, por impuestos y por petróleo. Las dos cosas han caído y no se van a recuperar en el corto plazo. Entonces tengo que pensar cómo este de aquí va a poder, ¿no es cierto?, tener relación con sus dos clientes, que son hogares y empresas, sabiendo que el resto del mundo está cerrado para todos, especialmente para estos de acá que de por sí ya tenían limitaciones. Entonces la piscina cambia, la piscina es más chiquita, no hay muchas entradas de agua, y tengo que pensar quiénes pueden entrar al agua, y tengo que dar prioridad a los más pobres, asegurarles lo mínimo, pero de que vamos a estar felices y de que nos vamos a adecuar a esa nueva normalidad, eso va a ser factible porque, como les decía, el ser humano en su historia ha sido capaz de hacerlo, no en las condiciones que estábamos diciendo, pero vamos a tener que reconstruir esto. La historia también muestra que las civilizaciones caen, no desaparecen, pero se reconstruyen. Entonces, este tema de la economía, ustedes escuchan mucho la economía circular y no sé qué, no es nada más que tener una piscina que no dependa de fuentes externas, sino que tengamos nuestras propias bombas, aquí están las cooperativas, los bancos, de que tengamos filtros, ¿no es cierto? Y que esto esté fluyendo. ¿Y por qué tiene que fluir el agua? Porque tiene que haber economía. ¿Y por qué sirve la economía? Porque a través de la economía es que nosotros hacemos intercambio de bienes y servicios para que la gente se sienta satisfecha. Entonces, pero obviamente tenemos que filtrar. No todo es susceptible de que surja, es decir, actividades ilícitas. En la informalidad, ustedes han visto cómo la gente ha innovado muy rápidamente para hacer cosas rápidas que vayan en la línea de la nueva normalidad, pero en esa informalidad también hay cosas que tengo que cuidar y filtrar, y aquí está el rol del Estado. Entonces, los municipios viven una complejidad geográfica, histórica, de gobernanza, derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Yo lo podría resumir básicamente cuatro cosas, es decir, los municipios, ese es el deber ser, pero muchos alcaldes, Gonzalo decía, no preguntan, no estudian, no se acercan a los que podrían explicarles la historia, su cultura, si la religión importa o no, la política, los derechos de propiedad, si su geografía y sus recursos naturales puede o no afectar a esa complejidad, pero fundamentalmente, ¿qué se produce para que esta sociedad esté en la piscina? Entonces, los municipios casa adentro, ¿cómo funcionan? ¿Cierto? Aquí está el alcalde o la alcaldesa, ¿ok? Estas son las finanzas del municipio, y estas finanzas, ¿cómo se alimentan? Se alimentan de lo que puedan aportar empresas y familias, las transferencias del gobierno y de la venta de recursos naturales. Estos dos óvalos están casi en cero, ¿ok? Por ser algo dramático. Entonces, lo que me toca es esto de acá, y ya expliqué cómo tiene que funcionar esto de acá. En la medida en que le lleguen recursos, entonces el alcalde, con su talento humano, me pareció fantástico también lo que decía González, es decir, el talento humano tiene que ser interno y externo. ¿Por qué tiene que ser interno y externo? Porque este talento humano es el que es encargado de generar los proyectos y hacer que las cosas funcionen dentro del municipio. Si tengo buenos proyectos, tengo buenos procesos, y esta gente ha pensado muy bien, ha focalizado muy bien lo que tiene que hacer, entonces yo puedo llegar con cosas que la gente necesita. Entonces el municipio, el alcalde, la alcaldesa se puede convertir en una bomba de agua, ¿no es cierto? Que si con los recursos que tiene o los que va a tener en el tiempo puede llegar a esto de acá. Entonces la capacidad institucional de los municipios es importantísima. Y siempre hablo de tres cosas para que funcionen las instituciones: talento humano, procesos y tecnología. Obviamente esto con un liderazgo que pueda captar la nueva realidad. Entonces, la nueva economía local imprime nuevas necesidades. Todo el mundo, todas las ciudades basan o tratan de basar sus atractivos en el turismo.
Entonces, ahora el turismo tiene que ofrecer una garantía adicional que se llama salud. Es decir, cómo la gente se mueve al destino turístico sin congestionamiento y manteniendo el distanciamiento social, cómo consume un almuerzo sabiendo de que no se va a infectar, ¿no? Entonces, esta nueva economía local es la que hay que repensar. Los municipios ahora que saben que tienen menos recursos, tienen que tener más foco en sus intervenciones y priorizar en un contexto de escasez. Y aquí vienen algunas recomendaciones ya más específicas que conecta también con lo que Diego y Gonzalo decían. Los municipios en general invierten muy poco en capturar información. Y la información es posiblemente la política pública más importante. Y ahora nunca es mal momento para invertir en información como el catastro. Hay tecnologías que permiten llegar sin muchas inversiones, a saber cómo está el uso y la gestión del suelo. Y con el aislamiento, uno de los proyectos que más cobra vida es el trabajar en proyectos integrales, especialmente los que están, los que conviven o los que tratan de mejorar la convivencia y recuperar la autoestima de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque recuerden, vamos a salir del aislamiento y la gente quiere volver a encontrarse. Entonces, los parques, las canchas, caminerías, ciclovías, ciclorrutas, arborización, etcétera, etcétera, son proyectos que tienen esta integralidad, no cuestan mucho, no son muy complicados, ¿no es cierto? Tengo que preservar los bienes y servicios básicos de la localidad, pero esto puede ser un gran importante. Como decía, la información es la política pública más poderosa que puede generar un municipio. Y ahora es el momento que repiensen qué tipo de información, qué tipo de datos son los que necesita, qué preguntas tiene que hacer a la gente para poder llegar con lo que necesita llegar. Entonces, ya al finalizar mi presentación, quiero hacer unas reflexiones ya más globales. Es decir, en este mundo, las capacidades institucionales requieren hacerse preguntas de qué va a hacer el Estado, el central, el municipal, el provincial, ¿no? ¿Y qué van a hacer las empresas? Recuerden, el Estado tiene un rol fundamental que es regular y proveer. El Estado no es productor mayormente de cosas, tiene que asegurar las cosas básicas y que a las empresas no les interesa. Y las empresas tienen que hacer que la economía funcione. Y aquí tiene que haber innovación y creación de valor. Tiene que haber liderazgo, ¿no? Y en las crisis, cuando uno entra a clases de negociación, lo que dicen es tengo que procurar tres cosas: dirección, protección y orden, lo que se llama el DPO. La dirección lo tiene que dar el líder, el alcalde, la alcaldesa. Tiene que dar protección. ¿A quién? A los más necesitados, a los más vulnerables. Y en el orden tiene que haber una explicación muy bien de qué es lo que yo voy a hacer, en qué medida y sobre todo asegurando transparencia. Entonces, las localidades, las ciudades, tienen que, con estos dos antecedentes, trabajar el tema de la solidaridad en democracia. Y para la democracia necesito conciencia y educación. No son lo mismo, pero se necesita. Lo que estamos viendo es que hoy la gente va a tener más conciencia y los líderes tienen que atender esa conciencia para que esto funcione. Pero la conciencia es mucho más potente si la gente es disciplinada. Si ustedes ven el caso de Corea del Sur, de Nueva Zelanda, ¿por qué han logrado salir mucho más rápido? Es porque tienen disciplina sobre la dirección que me está dando el que está liderando en un momento que necesitamos solidaridad. ¿Por qué solidaridad? Porque eso es lo que nos va a salir sobrellevar esta crisis. Otro tema fundamental es que en las localidades hay que cuidar. El mundo entero está viendo que quienes están gozando de esta crisis, por decirlo así, son las empresas grandes. O sea, los más grandes posiblemente se van a hacer más grandes, a pesar de que la economía es pequeña. Hay que pensar en las economías pequeñas. Y aquí hay que pensar y no subestimar a estas empresas pequeñas. Y aquí es donde el Estado tiene que ayudar. Es decir, si estas empresas pequeñas le conectan a los municipios y a la gente que está tratando de innovar con centros de estudio, de innovación, como los que te menciona Gonzalo o al que pertenece Gonzalo, creo que habría una externalidad muy positiva. El acceso a la comunicación habla mucho de la inequidad. Aquí estamos en una sala virtual de las personas que tenemos internet, wifi, que tenemos una laptop, pero la pregunta es quién más se puede conectar y quién no está conectado, ¿no? Y quién necesito que se conecte para poder acceder. Ahora ya no es solamente educación, salud, agua y no sé qué, ahora es internet y la capacidad para conectarse. Entonces, nuevamente, el poder de la información y los datos como un eje de la política pública. Entonces,
no me queda duda de que el ser humano va a sobrellevar esto, a ser capaz de regenerarse. Viktor Frankl en su libro, ¿no es cierto?, en donde crea la logoterapia, habla de cómo él logró desarrollar esto en campos de concentración en Auschwitz, ¿no es cierto?, cuando todos los días era vivir o morir, ¿no? La solidaridad como medio de supervivencia, emergen los valores y la naturaleza. Es decir, si los niños ya tenían ahora conciencia sobre el medio ambiente, ahora nosotros los mayorcitos tenemos que tener mucha más conciencia sobre la naturaleza y sobre la salud. Esto es factible, ¿no es cierto?, si tenemos mente, actitud y cambio, y sobre todo si hay metas. Ya termino. Pero esto es fundamental si es que tengo claro y explico a la gente el tamaño de la piscina, cuánto se pueden bañar. Recuerden que hay personas que quieren bañarse en una piscina privada y en una piscina pública. Y eso es lo que tengo que evitar, eso es lo que se llama el freerider. Y tengo que cuidar la calidad del agua y el nivel del agua. Esto es la liquidez de la economía ecuatoriana. Entonces, los alcaldes, las alcaldesas, tienen que preguntar y preguntar más que antes. O sea, generalmente los políticos preguntan antes de las campañas y preguntan más o menos. Y con esa pregunta tengo que focalizar, mostrar un objetivo y luego del objetivo, luego de que tengo el proyecto y que lo voy a implementar, tengo que medir, luego medir, después medir y al final aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, Lenin, por tu súper interesante exposición. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas. Tenemos 76 personas participando en la sesión, así que queremos tener un poco de orden para el espacio de las preguntas. Hay 9 personas que han solicitado intervenir, así que quiero pedirle a las personas que intervengan muy puntualmente con su pregunta para que podamos fluir y también honrar el tiempo que teníamos previsto para este evento. Entonces, primero quiero darle el paso a Marlon Tandazo de Loja, que tenía una pregunta para Diego. Lenin, si nos ayudas dejando de compartir tu pantalla también, por favor. Gracias. Buenos días, saludos desde Loja. No sé si me escuchan bien, tenía una pregunta para Diego. Quería preguntarle a Diego, ¿será que la ruralidad es ahora el nuevo destino que buscarán las comunidades urbanas en vista de que el riesgo se vive en las ciudades? Y en esa misma lógica, ¿será que las ciudades empiezan a despoblarse y volver a la ruralidad? Eso es todo. Gracias. Gracias, Marlon. Si les parece, tomamos unas 3 preguntas y luego respondemos varias. Andrea Loja tenía unas preguntas para Diego y para Gonzalo. Si nos dices, Andrea, yo sé que eres de Cuenca, pero por favor, si nos dices de dónde viene. Buenos días, Vane. Buenos días con todos desde la ciudad de Cuenca. Bueno, particularmente funcionaria de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y maestrante de la Universidad de Cuenca en la maestría de ordenación en el territorio. Mi pregunta era para los 2 primeros panelistas. Los 2 coincidieron en un momento de su intervención precisamente sobre la importancia de la coordinación para enfrentar esta crisis. Entonces, ¿cuáles serían estos mecanismos reales de coordinación que se podrían emplear tanto actualmente como en el momento luego post-emergencia para que los gobiernos locales puedan ejercer adecuadamente sus competencias y establecer una relación adecuada con el gobierno central? Esa sería mi pregunta, Vane. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Y la última pregunta de esta ronda viene con Sandro Vallejo, por favor. Gracias, Vanessa. Bueno, felicitaciones a todos. Excelentes exposiciones, muy claras. Quería iniciar con una pregunta para Diego. Tú habías mencionado, y es cierto, que una cosa que se evidenció en la crisis era este conflicto entre las autoridades locales y las autoridades nacionales. Y esto puede obedecer a un tema de idiosincrasia cultural o político, pero también un tema estructural. Y yo quisiera saber tu lectura sobre eso. ¿Cómo ves el esquema de asignación de competencias en el Ecuador, el esquema de centralización, cómo está funcionando el Ecuador? Y si tú crees que esto es un tema bien definido, con ajustes pequeños, o hay un problema estructural que un poco detonó a partir de esta crisis. Gracias. Gracias a ustedes. Diego y Gonzalo, por favor.
Muchas gracias por las preguntas. Un saludo a Sandro también allí. A ver, dos elementos, tres elementos muy rápidamente. Eh, Efectivamente se comentaba si es que todo lo que está sucediendo va a implicar un despoblamiento relativo de las ciudades o en definitiva una menor tasa de crecimiento de las ciudades. No lo creo. Y no lo creo incluso porque conecto la manera en la cual vamos a salir o vamos a enfrentar, mejor dicho, los efectos de la pandemia. Acá lo que van a tener los países de la región en general es la expansión o, mejor dicho, una suerte de efecto rebote sobre lo que la región lamentablemente ha hecho en las últimas décadas, que es la explotación de recursos naturales. ¿Sí? De hecho, desde CEPAL inclusive es muy fuerte el mensaje de que tenemos que pensar en una suerte de recuperación verde, de que no podemos profundizar o replicar las mismas condiciones que estructurales a un modelo de desarrollo cuyos problemas estamos viendo ahora en términos de inequidad, en términos de atención a los sectores más carenciados, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que exista una reactivación vía exportaciones de materias primas, hay una relación muy significativa entre las exportaciones de materias primas y el crecimiento de los centros urbanos. Y esa es una suerte de regularidad estadística en los países de la región. Podrá evidentemente y habrá evidentemente casos en los cuales ciertos o mucha gente, poca o mucha gente, dependiendo de los casos, se traslada a un sector rural en la medida en que las actividades agropecuarias, decía, son las relativamente menos afectadas por la crisis. Por supuesto, hay gente que va a perder posiblemente sus fuentes de empleo, sus fuentes de ingreso en la ciudad, posiblemente regresa, si es que ha llegado hace poco tiempo, si es que son relativamente llegados hace pocos años a las ciudades, tienen esa flexibilidad de regresar, pero ¿cuántos de los que estamos ya viviendo en ciudades tenemos la flexibilidad, los conocimientos, etcétera, como para invertir además en actividades agropecuarias? Yo tengo allí mis dudas. Por supuesto, siempre va a haber ejemplos de aquello, pero dudo de que eso va a ser un fenómeno global. Hay un tema en la cuestión de coordinación, ciertamente hay muchos elementos en los cuales aquello se ve presente. Si vamos específicamente a los temas de desarrollo urbano, de las funciones urbanas básicas, vivienda, movilidad, etcétera, siempre va a ser necesario esa articulación y esa relación entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Y creo que vamos a ver ciertas divergencias en lo que puede ser el enfoque de aquello. Nuevamente, si hablamos de la posibilidad, por ejemplo, de electromovilidad en el futuro como una respuesta a las necesidades o a las demandas de movilizaciones de movilidad de los ciudadanos. ¿Sí? Esa movilidad se puede dar acudiendo a los combustibles fósiles, es decir, haciéndolo como siempre lo hemos hecho, o por ejemplo, haciéndolo mediante o acudiendo a fuentes renovables de energía, por ejemplo, insisto, el tema de electromovilidad. Entonces, sí podemos tener que el desarrollo de algunos de estos sectores sirvan como una suerte de impulso hacia la economía en su conjunto. Es lo que llamamos ambiental y eso es algo en lo cual va a ser necesario una función de coordinación y la función de coordinación va a tener que pasar por el Estado. ¿Sí? Claro, no es que el Estado necesariamente tiene que estar produciendo bienes y servicios, pero el Estado, además, en las corrientes actuales, está muy enfocado hacia el tema de generación de valor. Pensemos simplemente en los esfuerzos ahora para la creación de vacunas. ¿Sí? Por supuesto que hay empresas privadas, muchísimas, pero también hay estados involucrados y ya se ha dicho por parte de ciertos estados de que la vacuna contra el COVID será o debe ser un bien público global. Y finalmente, estas divergencias en el tema de competencias y así nuevamente una realidad que trasciende a la región, es que efectivamente cuando hablamos de las divisiones político-administrativas, muchas veces atribuimos competencias de iguales características a entidades territoriales y con población y características demográficas muy diferentes. ¿Sí? Ponemos el caso del Ecuador, obviamente un municipio es Chilla o San Juan Bosco, que son municipios de 3.000 personas, ¿sí? Así como la ciudad de Cuenca. Quito es distrito metropolitano, Guayaquil podría serlo, es una decisión
ciertamente ya de la ciudad en sí mismo. Algo similar tenemos en otros países de la región, pero allí la gran discusión es, o trabajamos con esos gobiernos locales, tal vez de menor tamaño relativo, para que puedan adquirir competencias y puedan adquirir progresivamente esas competencias, o disminuimos las competencias que tengan aquellos gobiernos locales. Entonces, ante una dificultad, o bajamos la norma, o lo que hacemos es subir o incrementar, mejorar, expandir la capacidad, en este caso, de los gobiernos locales. Y esa es una decisión que, por supuesto, cada Estado nacional tendrá que adoptarlo. Concluyo ciertamente haciendo una reflexión sobre el tema de la aglomeración, ¿sí? Varios de los países que han combatido mejor, o han sabido enfrentar mejor los efectos de la pandemia, son ciudades-estado altamente densas. Hong Kong, Singapur, tenemos el caso de Corea, el caso de Japón, países o ciudades-estado en los cuales las densidades son extremadamente altas. Y eso nos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de la redensificación, pero por supuesto una redensificación inteligente, dicho de otra manera. Lo que importa sobre todo es el tema de la calidad. Estábamos hablando ya de ciudades globales, estábamos hablando de la región, de cómo dar esos saltos hacia la revolución industrial 4.0, y regresamos a darnos cuenta que el 21% de la población vive en asentamientos urbanos precarios, que por lo tanto los mismos servicios de abastecimiento de agua potable para lavarnos las manos y para temas de higiene personal son complejos para un gran porcentaje de la población. Entonces, todo depende nuevamente en el tema de calidad en la provisión de los servicios públicos, un tema evidentemente de eficiencia también en la inversión pública. Muchas gracias. Allí quedo. Gonzalo, por favor, una rápida respuesta. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante la pregunta. En temas de coordinación, a mí me gustaría abordar por ahí el tema desde un punto de vista local, porque coordinar entre gobiernos nacionales y gobiernos municipales va también a depender de la realidad de cada uno de los países, y obviamente, por ejemplo, en Argentina están las provincias o departamentos en el medio, y esa coordinación también puede llegar a ser más compleja, pero me parece interesante también pensar en la coordinación a nivel local, porque en lo que es coordinación a nivel local, hay 3 o 4 conceptos que estuvimos viendo que resurgieron en esta pandemia. La participación, el deber cívico, la solidaridad, la colaboración, digamos, cada uno de nosotros, por ejemplo, quedándose en su casa, está colaborando a que esto no se expanda. Todos hemos visto también que hay muchas empresas que ponen a disposición sus herramientas, sus tecnologías, hacen donaciones, mismos gobiernos. Creo que esta posibilidad o este deber cívico que está refloreciendo es una oportunidad también para iniciar instancias de coordinación que puedan llegar a ser participativas y abiertas. Por ejemplo, hay herramientas que vinieron para quedarse y que se están fortaleciendo. Por ejemplo, esta sesión que estamos teniendo. En esta sesión que estamos teniendo acá hay herramientas de transformación digital como el Zoom que estamos usando, que incluso nos permiten para transferir conocimiento, es decir, para tener intercambio, para transferir conocimiento entre no solamente los expositores, sino también entre las personas que están participando y haciendo consultas. También son instancias de coordinación. Ahora tenemos más reuniones que nunca. No sé si les pasa a todos ustedes. Arrancamos la mañana con una reunión y terminamos a las 7, 8 de la noche con una reunión, pero eso es una coordinación, digamos. Estas herramientas nos permiten tener coordinaciones o posibilidades de coordinar acciones con personas que estén incluso geográficamente distanciadas. Y también hay una puesta a disposición de la información que me parece importante para coordinar acciones. Estamos todos hablando de indicadores de fase 1, fase 2, de aplanar la curva. Estamos considerando o tomando conceptos relacionados con la gestión de la información y de los datos que antes en otras instancias por ahí no eran tan socializados, digamos, o no estaba todo el mundo tomando conciencia directa o real de la importancia de llevar políticas públicas basadas en la gestión de la información, porque en definitiva estamos coordinando acciones en función de en qué fase se encuentra cada uno, en qué fase se encuentra
de los contagios, de las mediciones, de la gente en urgencia o internada. Me parece que estamos, justamente, y lo decía también Lenin en su presentación, que fue muy interesante, estamos en una instancia en donde la tecnología y por ahí la digitalización de ciertos procesos nos puede llegar a permitir posibilidades de coordinación de política pública y que esa política pública sea de manera más participativa y abierta. Y me parece que un gran punto de partida puede ser que los municipios desarrollen una planificación orientada quizás a los ODS, que es un marco de referencia que hoy todos tenemos en la cabeza, y que esa coordinación orientada a esos ODS y esas metas sea no solamente basada en evidencia y con datos medibles, sino que también hagan participar en definición de cada uno de esos objetivos y cada una de esas metas a distintos actores de la ciudadanía, de la sociedad civil y mismo del sector privado, para que puedan aportar en esa planificación y puedan hacer ese monitoreo y aportar herramientas de monitoreo. Me parece que esa puede ser una instancia importante y una medida concreta que un gobierno local puede ejercer como para poder echar manos y echar a rodar una planificación participativa y abierta. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Tenemos 10 minutos y tenemos un montón de preguntas, especialmente para Lenin. Así que por el tiempo voy a dar paso solo a 2 y les pido que sean muy concretos, por favor. El primero es el concejal de Puerto Viejo, Javier Pincay. ¿Sí me escucha, concejal? Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Si me permite, 2 preguntitas muy sencillas al primer panelista, si sería importante que se cree el Ministerio de Seguridad Alimentaria para que puedan descansar en políticas públicas en cada uno de los gobiernos descentralizados. Y para Lenin, el economista, que me pareció excelente también, como todas las ponencias, ¿cuánto tiempo nos durará recuperar la economía mundial y de qué dependerá? Gracias y bendiciones a todos. A usted, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es de Karin Jaramillo de AME. Gracias, Vanessa. Saludos a todos, particularmente Lenin. La pregunta es simple. En el marco de las competencias municipales, considerando sobre todo que nosotros como municipios no tenemos una competencia directa de injerencia en los territorios para reactivar la economía, particularmente luego de la emergencia, ¿cuál sería el reto principal? ¿Sí? Considerando lo que también Diego acabó de decir, esos modelos de gestión de algunos GATS que no les permite posiblemente asumir todas las competencias. Una restricción significaría prácticamente una reforma a la Constitución, ni siquiera una enmienda, sino una reforma. En estos momentos no estaríamos aptos a nivel nacional para hacer un movimiento de esa naturaleza. ¿Cuál sería, luego de la emergencia, el punto clave para las municipalidades poder apoyar en el proceso de reactivación económica, considerando también que los provinciales, como lo decía Gonzalo Alfredo de la Rosa, al igual que en Argentina, la articulación a veces se vuelve un poquito más compleja? Gracias, Karen. Le voy a pedir a Lenin que responda y también, Lenin, te voy a pedir que podamos responder por escrito todas las preguntas que están en el chat y que ahora no nos da el tiempo para seguir. Sí, gracias. De hecho, estuve anotando justamente lo que dicen en el chat y quiero, voy a hacer un popurrí de respuestas y quiero empezar por algo súper concreto y que no vean que este tema de la piscina y todas las cosas que me maté haciendo para la presentación son ficción, ¿no? Y además la ficción lo que necesitamos es más Julio Verne, más Steven Spielberg, que vean cosas que el mundo de los normales o promedio como yo no lo vemos, ¿no? Y les voy a contar ejemplos muy concretos. En el año 2016, Javier, que es portovejense, como se dice acá en Ecuador, Chupamango, mi esposa es de ahí, nos dio un ejemplo de cómo una ciudad puede hacer cosas magníficas. Les voy a contar el ejemplo. El alcalde Casanova, él pensó en este tema de preguntarle a la gente qué es lo que necesitaba la gente. Y lo primero que le decía el portovejense al alcalde es que se siente avergonzado de su ciudad y que esperaba que llegue el fin de semana para que salgan en estampida a la playa y no encontrarse con su ciudad.
Y él hizo dos parques bellísimos, ¿no? Que le recuperó la autoestima al portovejense. Pero lo más interesante para las finanzas municipales es que él aumentó el impuesto predial en 100% en el área de afectación de los parques. Ahora, no estoy pretendiendo de que hagan parques para que cobren más impuestos. Lo que estoy diciendo es que sí es posible hacer cosas, ¿no es cierto?, que recuperen el autoestima, ¿no es cierto?, y que prepare a la población. Ahora, lo que ha hecho Puerto Viejo es prepararse casa adentro y ha hecho lo que pocas instituciones en el Ecuador han logrado. Y lo mencioné en una diapositiva. Han hecho 3 cosas. Se ha llenado de gente muy profesional. 2, ha creado procesos, es decir, mucha gente le renuncia al alcalde Casanova porque no aguanta el proceso o la disciplina que él trata de... Y ha priorizado y ha planificado la ciudad por fases. Entonces, esto va a depender de las finanzas que uno pueda tener. Entonces, alguien me preguntaba y decir que si es la hora de cambiar las leyes para darle nuevas competencias a los municipios. Las leyes no cambian las cosas. La historia del mundo muestra que la gente ha hecho sin leyes. Eso es parte de la institucionalidad. Las costumbres, los hábitos, se crearon mucho antes de las leyes. Entonces, aquí es una cosa muy importante porque la gente me dice, ¿cómo cambiar la disciplina? Hay 2 formas de cambiar, a la buena o a la mala. No es como cuando uno está criando hijos como Gise, ¿no es cierto? Que uno le trata de explicar con cariño, por favor, come la sopa, toma la sopa, no sé qué, hasta que llega un momento en donde dice, o tomas la sopa o tomas la sopa. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los que somos ya cuarentones como yo, nacimos en un mundo en donde los autos no tenían ni de casualidad cinturones de seguridad, o muy pocos lo tenían, y si lo tenían no lo utilizábamos. Y ahora es prácticamente un hábito. ¿Cómo lo hicimos? Poniendo una ley, poniendo sanciones, metiendo a la cárcel a la gente, poniendo multas caras y demás. Creo que este es un momento importante en donde la crisis nos ayuda a generar esa disciplina. Es decir, si antes las mamás andaban persiguiendo a los niños para que se laven las manos, hoy creo que no va a ser tanto un problema porque ya los niños tienen esa conciencia sobre ese tipo de cosas. Entonces, el tema de la globalización, les voy a decir muy cierto lo que decía Diego, probablemente se va a recuperar en el mediano plazo. No sé, no soy adivino y demás, pero recuerden que ahí hay muchos intereses, hay grandes corporaciones, grandes flujos financieros que son los más interesados de que este bien público se dé, porque si no van a haber grandes caídas, ¿no es cierto? Y eso se va a dar. Ahora, hay una cosa que Lolo Echeverría, que es un politólogo que a mí me gusta mucho, también comentaba hace un par de semanas y decía que el COVID ha tenido un efecto sobre el capitalismo, lo que el marxismo en siglos o en más de un siglo no pudo hacer. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser marxista o que hay que ser capitalista, lo que estoy diciendo es que el hábito de consumo cambió, ¿no? Entonces ahora la gente ya prefiere salir al parque antes de que estar ahorrando para un iPhone o comprarse la última tecnología. Entonces, yo creo que ahí viene el llamado a la pregunta tuya, Karim, porque uno tiene que pensar cómo generar esta economía, cómo generar agua en un mundo donde está cerrado. Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona que tiene agua, es decir, tiene liquidez, le presta, digamos, $100 a una persona que va a producir algo, y esa producción tiene demanda porque alguien lo necesita, tú le puedes prestar, digamos, al 10%. Quiere decir que al final del periodo se habrán creado $110 porque tú le financiaste algo, la producción de algo. Entonces, en la economía ya no están circulando $100, están circulando $110. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar quién puede producir, quién puede financiar y quién puede hacer sostenible esa producción. Me gustaría mucho que piensen el tema de generar economía sin que el municipio se meta a producir. El rol del municipio no es producir economía, o sea, puede coordinar, puede hacer este tipo de cosas, pero sí tiene que asegurar esta coordinación y demás. Una de las fuentes principales del municipio son los impuestos prediales y las tasas. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo yo genero, ¿no es cierto?, economía, y de ahí por ahí puedes llegar a algo de tasas o algo de impuesto predial. Hoy en día, por ejemplo, una de las pocas cosas que hay y que está funcionando bien es el famoso Plan Casa para Todos, que hay liquidez, hay agua, ¿no es cierto? La gente puede construir, puede acceder a un crédito. El tema es cómo acceder al crédito si no puedo pagar. Entonces, ahora estamos de un paso atrás en donde tenemos que generar economía básica, ¿no es cierto?, que tenga esta recirculación del dinero.
En los MBAs, como los que da el IDE, los profesores dicen, a ver, el primer paso para crear un negocio es preguntar. Por eso yo les ponía preguntar y preguntar y preguntar. Y cuando uno pregunta, entonces uno entiende las necesidades, y en las necesidades están las oportunidades de negocio. Estoy seguro que deben haber millones de cosas, aparte de hacer mascarillas y cosas para la salud, debe haber muchas cosas que tienen que ver en las economías locales, que hoy el comercio exterior no lo está dando y que se lo pueden generar de una manera formal. Eso es importante. La formalidad es muy importante para que no haya más disrupciones en la economía. Alguien me preguntaba sobre la dolarización. La dolarización es la piscina. Si el agua se nos va, se cae la dolarización o se cae cualquier país. Entonces, no se trata si es dolarización o no es dolarización. Lo que necesitamos es que el agua, la poca agua o la mucha agua que tengamos esté recirculando y que la mantengamos limpia. Entonces, no se asusten por eso, porque si algo ha demostrado la dolarización es que la gente compra lo que tiene, no puede comprar más allá de lo que puede producir o de lo que puede acceder a financiamiento. Entonces, sabe que el financiamiento afuera se cayó. Todo el mundo está compitiendo por capitales internacionales. Entonces, ahora lo que nos toca es pensar en economías locales y en cómo los que tienen agua, los que tienen financiamiento, bancos, cooperativas, locales, ayudan a generar iniciativas locales, ¿no es cierto? Y de a poquito a ir abriendo la economía como se está pensando. Gracias, Lenin. Vamos a cerrar este evento con el compromiso de responder las preguntas por escrito y también de compartirles las presentaciones y la grabación de la ponencia. Quiero cerrar dándole la palabra a Alicia Arias, que es representante de Counterpart, la organización que hace posible que podamos tener este evento, porque es socia del IDE en el proyecto de Ideas Urbanas. Así que, Alicia, por favor, tus palabras para cerrar. Muchas gracias, Vanessa. Quiero agradecerle a la Escuela de Gobierno del IDE por organizar. Esta es la primera actividad del Laboratorio de Ideas Urbanas, así que estoy muy emocionada de que hemos comenzado, y agradecerles a los expositores por no solo compartir los conocimientos, sino por poner propuestas sobre la mesa. Creo que hemos pasado unos meses de mucho diagnóstico y análisis y estamos llegando al momento de actuar y hacer cosas en base a toda esta información que tenemos. Creo que en eso el observatorio va a tener un rol muy especial. Así que gracias por esas propuestas, gracias por hacernos pensar y analizar tantas otras cosas, y esperemos que de esto salgan muchas ideas para que puedan ser implementadas tanto en el Ecuador como en otros países. Muchas gracias a todos por el tiempo. Ojalá que se repitan estos eventos por parte del observatorio. Creo que a todos nos vienen bien en estos momentos. Gracias, Alicia. Y sí, la próxima semana tendremos un nuevo conversatorio sobre datos. Específicamente se ha hablado ahora sobre datos. La próxima semana vamos a tener algo muy, muy concreto sobre generación y visualización de datos para la toma de decisiones y la transparencia. Así que ya les adelanto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gise, te dejo para que ahora sí cierres. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Yo me quedo muy honrada. Gracias a Gonzalo, a Lenin y a Diego, que lamentablemente tuvo que irse. A ti, Vane, por moderar este webinar. Y a todos por acompañarnos. Me parece que ha sido un panel de primer nivel y me encantaría que hubiésemos tenido más tiempo para debatir, pero crean que vamos a seguir generando estos espacios porque nos dan muchas ideas de lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, y creo que nos dan también mucha motivación y ánimo de ver esta pandemia como una oportunidad de mejorar, de salir adelante. Va a haber retos, pero creo que juntos, esto demuestra solo aquí más de 80 personas interesadas en hacer algo. Imagínense si esto llegaría a todo el país, vemos que hay muchos que queremos hacer, así que muchas gracias y cuenten con nosotros como Escuela de Gobierno para generar estos análisis, debates, proyectos, investigaciones que son tan valiosos para la toma de decisiones locales. Buenos días a todos y muchas gracias.